Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver algunas características de los ángulos, vamos a ver qué tipos de ángulos tenemos, según cómo los dibujemos en el plano. Y, además de ello, vamos a tener cómo podemos operar con ángulos, tanto la suma y la resta de ángulos como la multiplicación y la división, por números naturales. Entonces, lo primero de ello, vamos a identificar los ángulos en relación a los grados que tengan, ¿vale? Y para ello lo más importante es determinar el ángulo que es el más relevante de todos que hay, que es el que más solemos utilizar y referenciar, que es el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que lo forman dos líneas que son perpendiculares entre sí. ¿Qué es una línea perpendicular a otra? Pues una línea perpendicular a otra es una que la corta de manera completamente recta con respecto a sí misma. Es decir, por ejemplo, si yo dibujo este segmento tal que aquí y ahora dibujo este segmento tal que así, si nos damos cuenta, esta recta que forma una cruz, una recta es perpendicular a la otra. Entonces, el ángulo recto es aquel que se forma entre una recta y su perpendicular. En este caso, nos ha medido 270, pero realmente nos interesa solamente este cuarto, que sería completamente lo mismo. Entonces, si yo lo hago al revés, me darán aquí 90 grados, que, como podéis ver, se suele representar con una esquina, en vez de con un arco de circunferencia, porque es un ángulo muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de esto, ¿por qué este ángulo es tan relevante? Pues porque a partir de aquí se definen los dos próximos. Entonces, si yo marco otro segmento que esté hacia adentro de esta recta y mido el ángulo que hay entre estas dos, este ángulo que tengo aquí tiene 33,69 grados concretamente. A este tipo de ángulos que tienen entre 0 y 90 grados se les conoce como ángulos agudos. Es decir, un ángulo agudo es aquel que tiene menos de 90 grados y tiene más de 0, lógicamente, porque si tengo 0 grados no tengo un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora puedo dibujar otra recta tal que aquí, por ejemplo, así, y medir el ángulo que tengo, en este caso, desde esta recta hasta esta otra. Nos acordamos que siempre medimos los ángulos con respecto a la recta derecha y hacia arriba, hacia la izquierda, sumando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que obtengo un ángulo de exactamente 135 grados. Este ángulo se conoce como ángulo obtuso, es decir, todo aquel ángulo que tiene más de 90 grados se conoce como ángulo obtuso. Entonces, podemos diferenciar que simplemente tendremos los únicos ángulos que estarán entre 0 y 90 serán los agudos, justo en 90 será ese ángulo recto y además de ello tendremos todos los demás que serán obtusos, ¿de acuerdo? Aquellos que son mayores de 90. Tenemos algunos otros ángulos especiales, que por ejemplo podría ser este de aquí. Elimino aquí y elimino estos. Este aquí también lo voy a eliminar, todos estos puntos los puedo quitar y tendré el siguiente, ¿vale? Si yo determino un ángulo entre, por ejemplo, esta recta que voy a marcar aquí y esta otra que tengo ya marcada, puedo observar que este ángulo mide 180 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo es la mitad de la circunferencia. Si nos damos cuenta, como vimos al principio, toda la circunferencia son 360 grados, por tanto, si tengo la mitad, tengo 180. Entonces, este ángulo se conoce como ángulo llano, ¿de acuerdo? Es la mitad de la circunferencia y como podemos ver, es un ángulo llano porque está en una superficie completamente llana, ¿vale? Si intentamos medir un ángulo con respecto a una recta que esté en su misma posición, veremos que el ángulo que nos da es un ángulo nulo, que lo tenemos aquí. Es decir, que no tiene ningún tipo de amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este ángulo, digamos que no tiene ninguna amplitud porque no lo hemos podido medir lo grande que es. Si yo elevo este punto, que aquí ahora mismo no me deja, ¿vale? Pero si yo pudiera elevar este punto, me daría cuenta de que en efecto tengo un ángulo que iría aumentando o disminuyendo según fuera hacia arriba o hacia abajo y modificaría esta numeración. Y ahora voy a ver si me permite dibujar un ángulo que sea completo, ¿vale? Vamos a intentar medirlo entre esta recta y esta.
no, este me da el 0, no sé si aquí me dejará medirlo entre esta y esta otra, también me da 0. Bueno, pues podemos verlo al revés. Si yo tuviera un ángulo que diera toda la vuelta completa, empezar en este punto y dando toda la vuelta completa volviera a terminar en este punto, tendría lo que se conoce como un ángulo completo. Es decir, simplemente un ángulo que abarca absolutamente toda la circunferencia completa. Es decir, voy a ver si haciéndolo con 3 puntos me permite, entre este punto y este punto otra vez. No, así no me ha dejado. Voy a ver si me lo permite hacer de esta manera, pero bueno, si no, yo creo que se ha entendido el concepto. Bueno, da igual, no nos deja, pero bueno, no pasa nada. Simplemente, si yo le doy toda la vuelta a la circunferencia, tendré un ángulo de 360 grados que se conoce como ángulo completo. Bueno, y ahora vamos a introducir otros dos conceptos que son interesantes. Voy a volver a pintar este segmento perpendicular. Voy a pintar un ángulo arbitrario aquí y lo voy a medir. Es decir, entre esta recta y esta recta. Yo obtengo que este ángulo tiene 33,69 grados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que el ángulo que falta para llegar a completar los 90 grados se conoce como ángulo complementario. Es decir, si yo midiera el ángulo entre esta recta y esta recta, no, al revés. Si yo midiera el ángulo entre esta recta y esta recta, tampoco, me lo mide por abajo. A ver, ¿cómo puedo hacer para que me lo mida correctamente? Lo que quiero calcular es este ángulo de aquí, que simplemente es lo que falta para los 90 grados, ¿vale? Para calcularlo tendríamos simplemente que hacer 90 grados menos 33,69, que en este caso me parece que nos quedaría 56,31, ¿vale? Entonces, sería bueno, a ver si me permite, calculando con este punto y este punto, tal que así, aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí tengo el ángulo de abajo, que son 33,69, el ángulo de arriba, que son 56,31, y si lo sumamos, suman 90 grados. Por tanto, los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados entre sí, que como podemos ver en este caso, se ve geométricamente muy sencillo. Y ahora tenemos otro ejemplo importante, que en vez del ángulo complementario, tenemos el ángulo suplementario. El ángulo suplementario es aquel que en vez de formar 90 grados, sumándolos forman 180. Entonces lo pinto tal que aquí y me quedará tal que así. Entonces puedo verlo aquí. ¿Y qué ocurre? Que este ángulo de 33,69, si le añado este otro ángulo de aquí, que serán 146,31, tendré su ángulo suplementario. Entonces el ángulo suplementario es aquel que me permite, añadiéndoselo a otro ángulo, sumar 180 grados. Bueno, hasta aquí, chicos, los conceptos que vamos a ver hoy de geometría de los ángulos. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como la suma, resta, multiplicación y división de ángulos. Para ello, vamos a venir a la pizarra. ¿Y qué es lo que tenemos? Cuando yo sumo dos ángulos, es decir, yo puedo, por ejemplo, aquí dibujar una recta, dibujo este primer ángulo y después dibujo este segundo ángulo. Es decir, dibujo aquí el ángulo alfa, dibujo aquí el ángulo beta, y mi pregunta es, ¿cuánto mide en total todo este ángulo? Pues en este caso simplemente será que el ángulo gamma, que es el total, será alfa más beta. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí puedo sumar de dos maneras. Puedo sumar de manera decimal o de manera sexagesimal. De manera decimal es muy sencillo. Supongamos, por ejemplo, que alfa son 25,37 y que beta son 35,42. Pues yo, si quiero hacer alfa más beta, de manera decimal haré 25,37 más 35,42 y hago una suma de números decimales normales. 7 más 2, 9, me llevo 1, 3 más 4, 7, perdón, no me llevaba nada antes, 3 más 4, 7, y aquí me quedará 5 y 5, 10, ahora sí que me llevo 1, 3 y 1, 4 y 2, 6, es decir, 60,79 grados. Esta será la suma. ¿Qué es lo que ocurre? Que este caso, por ejemplo, podemos determinar cómo lo podría expresar en grados, minutos y segundos. Ese 0,37 lo voy a pasar a minutos, que esto es lo mismo que 25 grados y 22,2
minutos, que esos 0,2 los puedo pasar a segundos, que esto sería lo mismo que 25 grados, 22 minutos y 12 segundos, y este de nuevo lo puedo pasar, ese 0,42 lo puedo pasar a minutos, 0,42 por 60, me queda 25,4 minutos, y esto sería lo mismo que 35 grados, 25 minutos y 24 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera sumar tanto grados como minutos como segundos, tengo que sumarlos independientemente. Es decir, 25 grados, 22 minutos, 12 segundos, más 35 grados, 25 minutos, 24 segundos. Y ahora tengo que sumar 12 más 24, 36 segundos. Aquí me falta esto, aquí me falta esto, aquí me falta esto. 25 más 22 son 47 minutos y 25 más 35 son 60 grados. Y ahora, si lo convierto al revés, me debería dar más o menos este número que he obtenido antes. Es decir, ese 25,37 más 35,42, que esto nos había dado 79,60, ¿vale? Entonces, si yo hago 60 más 47 entre 60 y más 36 entre 3600, me quedará, en efecto, 60,793 periodo, que como perdemos, nos acordamos que a tanto aquí como aquí perdemos unos pocos decimales, por eso nos queda un pelín diferente, pero vamos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso tendré que tener en cuenta una cosa. Ahora no ha pasado nada, pero si yo aquí, por ejemplo, tuviera 54 segundos, esto me quedaría 54 más 12, 66 segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo no puedo tener 66 segundos. Bueno, puedo tener 66 segundos, pero realmente aquí lo que tendré que hacer es coger 60 segundos de aquí y pasarlos a un minuto. Decir que esto es lo mismo que 60 grados, 48 minutos y 6 segundos, ¿vale? Y nos quedaría después volver a pasarlo a forma decimal. Es importante que hagamos esto porque, aunque luego realmente si lo pasamos todo de la otra manera nos va a quedar lo mismo, pero la manera correcta de expresarlo es esta. En caso de que tuviéramos una resta, sería exactamente lo mismo. Tendría que, en vez de aquí sumar, tendría que restar. Y en caso de que aquí me quedase un número negativo, como sería en este caso, porque me quedaría aquí menos 42 segundos, lo que tendría que hacer es coger de aquí, coger de los segundos, de los minutos, un minuto entero y convertirlo en segundos, es decir, a esto hacer un más 60 segundos y aquí restarle 1, 46, y aquí me quedaría simplemente 46 minutos y aquí tendría 18 segundos, ¿vale? Sin tener en cuenta esta parte, que esta parte no la he operado. Pero esta es la operativa que tengo que hacer, es decir, en caso de que me sobren segundos, añado un minuto, en caso de que me falten minutos, en caso de que me falten segundos, añado quito un minuto de los míos y lo convierto en segundos. Y en los minutos ocurriría lo mismo. En caso de que yo reste, mejor dicho, en caso de que yo sume y aquí me salgan más de 60, lo que haré será convertir esos 60 minutos en un grado, y en caso de que yo aquí reste y me quede negativo, lo que haré será convertir uno de los minutos al otro lado y entonces disminuir aquí 1, restarle 1 y aquí añadir 60 minutos para poder operar. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y en el caso de la multiplicación es mucho más sencillo. En el caso de la multiplicación, yo solamente puedo multiplicar y dividir ángulos por números naturales. Es decir, no puedo multiplicar un ángulo por sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dicho, más que por sí mismo, por otro ángulo, aunque también podría ser por sí mismo. Entonces, si yo quiero hacer 3 veces el ángulo alfa, suponiendo que, por ejemplo, alfa fuera 25,34, pues yo haré 3 veces por alfa, esto es lo mismo que 3 por 25,34, y hago 3 por 25,34, 3 por 25,34, y me quedará 76,02 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en caso de que lo haga en forma decimal, en caso de que esto es en forma decimal, en caso de que lo haga en forma sexagesimal, tendré que, de nuevo, esto pasarlo a grados, minutos y segundos. Ese 34 lo convierto en minutos, que me quedará 25 grados, y luego tendré aquí 56, perdón, estos son 0,34
por 60, que esto me quedan 20,4, 20 minutos y 24 segundos, ¿de acuerdo? Nos acordamos cómo pasábamos multiplicando primero por 60 este trozo de aquí y después el decimal que me quedaba lo volvía a multiplicar por 60. Entonces, aquí tengo esto en grados, minutos y segundos. ¿Y qué tendré que hacer? Si quiero hacer 3 por el ángulo alfa, tendré que hacer 3 por 25 grados, 20 minutos, 24 segundos. Claro, pero ¿qué tengo que hacer? Aplico propiedad distributiva. Tengo que multiplicar uno por el otro y por el otro. Entonces, ¿qué me quedará? 3 por 25, 75 grados. 3 por 20, 60 minutos. Y 3 por 24, 72 segundos. Entonces, ¿qué tendré que hacer aquí? Lo que hemos dicho antes. Lo primero, convertir estos 72 segundos en 1 minuto y 60 segundos. Perdón, en un minuto y los segundos que me sobren dejarlos. Esto es lo mismo que 65 grados, 61 minutos, porque lo añado, y le resto 60 segundos aquí y me quedará 12 segundos. ¿Y ahora qué es lo que hago? Estos 60 minutos que me sobran aquí los convierto en 1 grado, es decir, me quedará 76 grados, 1 minuto y 12 segundos. Y ahora esto lo puedo volver a convertir en forma decimal para ver si me da más o menos lo mismo, que sería 76 más 1 entre 60 y más 12 entre 3600. Y esto me queda exactamente 76,02 grados, que es exactamente lo mismo que tenía antes. Y para la división sería exactamente lo mismo, pero dividiendo. ¿Vale, chicos? Entonces, como podéis ver, la operativa que tengo entre los ángulos es muy sencilla, pero tenemos que tener cuidado a la hora de operar con el sistema sexagesimal. Es decir, hay que llevar mucho cuidado de cuando yo pase al sistema sexagesimal, sobre todo cuando me voy hacia adelante o me voy hacia atrás, en el caso de pasarme de segundos o quedarme corto de segundos. Por lo demás, no tiene ninguna complicación. Así que bueno, en el vídeo de hoy hemos visto los diferentes tipos de ángulos que podemos encontrar geométricamente en términos de angulación y después hemos visto cómo podemos operar con esos ángulos. Como siempre, chicos, cualquier duda que tengáis, cualquier ejercicio que queréis que resolvamos o cualquier problema, nos lo podéis dejar. Y por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, muchas gracias por verlo y que vaya bien.